en el corazón palpitante de nuestra Iglesia, en el alma de innumerables fieles. Una pregunta silenciosa pero persistente resuena con la fuerza de una campana en la niebla. ¿Dónde está Dios en medio de la confusión que parece envolvernos? Vivimos, sin duda, tiempos de prueba. Una tormenta de desafíos se arremolina a nuestro alrededor. Las acciones de algunos clérigos, lejos de ser un faro, han sembrado la oscuridad del escándalo. Las divisiones internas, como fisuras en un muro sagrado, amenazan con fracturar la unidad que Cristo mismo nos legó, y una densa niebla de incertidumbre, de enseñanzas ambiguas y de testimonios inconsistentes, parece opacar la luz radiante de las verdades eternas de nuestra fe. Las encuestas y estadísticas no hacen más que confirmar lo que ya sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Muchos católicos, de corazón sincero, luchan por comprender, y más aún por abrazar plenamente, las enseñanzas fundamentales que han sido el cimiento de la Iglesia por 2 milenios. Esta dolorosa realidad no genera solo preocupación, genera una profunda inquietud espiritual. Un anhelo casi desesperado por una renovación auténtica, por una fe que sea, a la vez, roca firme y agua viva. Es precisamente en este contexto, en medio de este clamor silencioso, que la voz del obispo Joseph Strickland se alza. No se presenta como un estruendo que busca imponerse, ni como una voz más en el coro de la discordia. Emerge, más bien, como una luz serena en la penumbra, como una brújula en la tempestad. Su reciente reflexión, que hoy exploraremos, no pretende ofrecer soluciones fáciles ni respuestas prefabricadas. Nos ofrece algo infinitamente más valioso, una guía espiritual, un mapa para el alma, que nos enseña a navegar estas aguas turbulentas con las únicas herramientas que jamás nos fallarán: la fidelidad, la valentía y una esperanza inquebrantable, anclada no en promesas humanas, sino en la persona misma de Jesucristo. Acompáñanos en este viaje al corazón de su mensaje. Es un mensaje para ti, para mí, para todos los que buscamos, con sinceridad, permanecer firmes en la verdad. Hay momentos en la larga y a menudo tumultuosa historia de la Iglesia, en que el silencio de Dios se siente más denso, más palpable, que todo el estruendo del mundo. Son épocas en las que el sufrimiento parece prolongarse sin un final a la vista, en las que la claridad se desvanece como la luz del crepúsculo, y en las que incluso los líderes, los pastores, son llamados por Dios no a hablar, no a emitir proclamas, sino a hacer algo mucho más difícil y radical: permanecer, a estar simplemente presentes, observando, esperando y orando en la larga vigilia de la fe, inspirado en esta profunda y a menudo incomprendida experiencia espiritual. El obispo Strickland nos toma de la mano y nos conduce directamente al Evangelio de Mateo, a un momento de un poder sobrecogedor. Allí, de pie ante sus acusadores, enfrentado a un juicio que era la encarnación de la injusticia, Jesús, el Verbo hecho carne, eligió el silencio, tal como leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 63. Él guardó un silencio soberano. No era el silencio de la debilidad o la derrota, era el silencio de la fortaleza absoluta. Una resistencia pacífica pero inquebrantable, arraigada en la verdad misma. Una verdad que no necesita ser defendida con gritos ni argumentos. Ese mismo Cristo silencioso, nos asegura el obispo, se encuentra hoy entre nosotros, precisamente en aquellos lugares que el mundo moderno, con su afán de éxito y visibilidad, se empeña en ignorar. Lo encontramos en el dolor callado de los enfermos en una cama de hospital. Lo encontramos en las luchas ocultas que se libran dentro de nuestra propia comunidad eclesial. Lo descubrimos en el anhelo profundo y nostálgico por una tradición que se siente viva y nutritiva. Y sobre todo, Él está presente en las oraciones secretas, en las lágrimas derramadas en soledad por aquellos que sufren sin que nadie parezca darse cuenta. Es en estos sagrarios ocultos del sufrimiento humano donde se nos invita a reconocer que Dios, lejos de habernos abandonado, está más cerca que nunca.
Y es precisamente aquí, en estos momentos cruciales en que las respuestas fáciles escasean y el camino por delante se siente incierto y oscuro, donde el verdadero liderazgo espiritual se forja y se revela, no se manifiesta, como el mundo cree, en discursos grandilocuentes, en planes estratégicos complejos o en exhibiciones públicas de piedad. Se demuestra, en cambio, en la callada y tenaz fidelidad. Se vive en la valiente y humilde decisión de permanecer, de observar con paciencia, de esperar junto a quienes caminan en la oscuridad, confiando en que la luz del alba, indefectiblemente, regresará. Esto, y no otra cosa, es lo que significa pastorear en tiempos difíciles, ser un signo viviente, un ancla visible del amor eterno de Dios, especialmente cuando todo lo demás a nuestro alrededor parece incierto y cambiante. Un verdadero pastor, por tanto, está llamado a ser un guardián silencioso, alguien que no huye del sufrimiento de su pueblo, sino que lo abraza, lo comparte y lo eleva, día tras día, en la oración ante el altar de Dios. En esos momentos de prueba, la fe deja de ser una adhesión intelectual pasiva y se transforma en una perseverancia activa y heroica. Una confianza audaz moldeada por la aceptación de los tiempos misteriosos de Dios y por la certeza de su gracia, que obra de manera invisible pero poderosa. Permanecer firme en la prueba no es, y nunca será, un signo de debilidad, es, por el contrario, la máxima expresión de la fortaleza espiritual. Aquellos que perseveran en la oración silenciosa, incluso cuando la obra de Dios en el mundo y en sus vidas parece estar completamente oculta, se convierten en testigos vivientes de una esperanza que trasciende lo meramente visible. Una esperanza fundada no en optimismos pasajeros, sino en la fidelidad eterna e inmutable de Dios. A este rol fundamental está llamado un obispo, a ser un centinela en las puertas de la Iglesia, especialmente cuando la inquietud y la confusión amenazan con entrar y sembrar la cizaña. No es su papel alejarse del altar cuando la tristeza invade el santuario. Por el contrario, se le pide que permanezca, que vele y que ore con más fervor que nunca. Recordemos la escena en el huerto de Getsemaní. Allí, en la hora de su agonía, Jesús dirigió a sus discípulos más cercanos una pregunta sencilla pero desgarradora. Una pregunta que resuena a través de los siglos hasta llegar a nosotros hoy. Tal como lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 40. ¿Así que no han podido velar una hora conmigo? No les pidió que resolvieran el misterio del mal. No les exigió que comprendieran los designios del Padre. Simplemente les pidió que se mantuvieran despiertos, que lo acompañaran en su dolor. Aquí, en esta simple petición, yace la esencia misma de la verdadera pastoral. No consiste siempre en ofrecer respuestas, sino en ofrecer siempre y sin condiciones. Presencia es un llamado a caminar junto a otros en su sufrimiento, a ser un ancla para ellos, a permanecer firmes incluso cuando las soluciones humanas parecen lejanas o inexistentes. Cuando la fe personal o comunitaria se siente frágil, el pastor vela, custodia lo sagrado, y con sus manos y su oración, mantiene encendida la llama de la esperanza, como escribió una vez con gran sabiduría el Papa San Pío X. El deber más sagrado que ha sido confiado a los líderes de la Iglesia es el de preservar con una vigilancia incansable el depósito de la fe. Pero, y esto es crucial, esa misma fidelidad a la doctrina debe ser vivida y transmitida con una inmensa compasión, con la silenciosa fortaleza de quien acompaña a otros en sus momentos más oscuros. Armado únicamente con la paciencia, la humildad y el amor. Y aunque sea una verdad dolorosa que no todos los líderes demuestren hoy esta presencia sacrificial, los fieles pueden y deben encontrar un profundo consuelo en esta certeza inamovible: nunca estás solo. Ni siquiera en el abismo de tu silencio, ni siquiera cuando parece que la última luz de esperanza se desvanece. La presencia de Dios permanece, y donde quiera que el espíritu de oración, esperanza y fe perdura en un solo corazón, allí, de manera misteriosa pero real, perdura la Iglesia entera, la manifestación de Cristo en el mundo, desde el primer momento de su encarnación.
siempre ha estado marcada por la discreción, por la humildad, por una especie de ocultación divina. Pensemos en las palabras proféticas de Isaías. En el capítulo 53, no tenía apariencia ni belleza para que le admiráramos. Despreciado y desechado, varón de dolores. Desde el principio, Jesús eligió los márgenes, los lugares tranquilos y olvidados del mundo. Nació en la humildad de un pesebre. Conoció el exilio en su infancia. Fue profundamente incomprendido por los líderes religiosos de su tiempo y, finalmente, traicionado por sus amigos más cercanos. Incluso después de su gloriosa resurrección, no se reveló con poder y estruendo a todo el mundo, sino que se apareció discretamente solo a unos pocos, a aquellos que habían permanecido fieles, a los que habían velado con él en la noche de la prueba. Hoy, la tentación es grande, y se infiltra incluso dentro de la Iglesia, la tentación de asociar a Cristo únicamente con el éxito, la popularidad, la aprobación del mundo o el reconocimiento externo. Pero la sabiduría perenne de los santos nos enseña, una y otra vez, una lección diferente y mucho más profunda. El camino de Cristo está casi siempre marcado por la contradicción, no por la comodidad. San Juan de la Cruz, místico y doctor de la Iglesia, nos enseña que soportar la oscuridad es la preparación necesaria para la gran luz. Y Santa Gema Galgani, con esa pasión que la caracterizaba, observó: si de verdad quieres amar a Jesús, primero aprende a sufrir, porque el sufrimiento es la escuela que enseña a amar. El Papa Pío X reafirmó esta misma verdad cuando escribió que la Iglesia, siguiendo fielmente los pasos de su divino fundador, siempre avanza en la historia bajo el signo de la contradicción. Por lo tanto, no debemos temer la aparente ocultación de Cristo. De hecho, es a menudo en esa presencia silenciosa y velada donde Él se hace más real y más cercano. Pensemos por un momento en el misterio más profundo y central de nuestra fe, la Sagrada Eucaristía. Allí, bajo la humilde apariencia del pan, bajo la sencilla forma del vino, se oculta la totalidad de Dios, cuerpo, sangre, alma y divinidad. De la misma manera misteriosa, Él permanece íntimamente cerca de nosotros, incluso cuando no podemos verlo con los ojos del cuerpo o sentirlo con las emociones. Quizás tú, que escuchas estas palabras, te encuentres ahora mismo en un largo y árido tiempo de espera. Tal vez esperando la sanación física de un ser querido, o el regreso a la fe de un hijo o un amigo que se ha alejado. O quizás, simplemente esperando que la Iglesia que tanto amas te vuelva a resultar un hogar familiar y seguro. Para ti, para tu corazón expectante, resuenan con especial fuerza y consuelo las palabras del libro de las Lamentaciones. Capítulo 3, versículos 25 y 26. Bueno es el Señor para el que en Él espera, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. No te desesperes en medio del silencio. No creas que tu espera es en vano. Dios ve lo que nadie más ve. Dios valora lo que el mundo desprecia. Él recuerda y atesora a cada uno de sus hijos que permanecen fieles, incluso y especialmente cuando las respuestas no llegan. Y en esta silenciosa y tenaz perseverancia, el altar de cada iglesia se convierte en un faro de esperanza. Un lugar sagrado donde el milagro de la presencia real de Cristo se renueva. Día tras día, en el Santísimo Sacramento no encontramos un símbolo, una idea o un recuerdo lejano. Encontramos al mismo Cristo de Nazaret, al mismo que caminó por los polvorientos caminos de Galilea, al que lloró de angustia en el huerto, al que sufrió el abandono en la cruz y que ahora, en un acto de amor incomprensible, permanece oculto pero vibrantemente presente en los tabernáculos de todo el mundo. Esos sagrarios, a menudo silenciosos, ignorados e invisibles a los ojos del mundo, son en realidad los epicentros de una cercanía divina que desafía toda lógica humana. Contienen la misma presencia, el mismo amor y la misma misericordia infinita que han sostenido a los fieles a través de todas las épocas de la historia. Y así, en este tiempo nuestro, tan marcado por la incertidumbre, el anhelo o el sufrimiento silencioso,
Te ruego que recuerdes esto en lo más profundo de tu ser, no estás olvidado. Cristo permanece, y es precisamente en su aparente ocultación donde más se acerca a ti. Él está realmente con nosotros, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la quietud sagrada de la Eucaristía. Él espera en silencio, a menudo desapercibido, a veces, dolorosamente, recibido con indiferencia, pero siempre, incondicionalmente presente, y aunque sean pocos los que se detengan a adorarlo, Él continúa ofreciéndose a sí mismo al mundo, en un don perpetuo. Recordemos aquel momento, narrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 26, mientras cenaban. Jesús tomó pan, y bendiciéndolo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Este gesto, tan sencillo en su forma, revela el misterio insondable del amor de Cristo, un amor que se entrega total y absolutamente. Incluso cuando está oculto, incluso cuando es mal interpretado o rechazado, es el mismo misterio de amor que encontramos en la Eucaristía, y es el mismo misterio que encontramos en el corazón del sufrimiento redentor. El gran apóstol de la Eucaristía, San Pedro Julián Eymal, escribió: la Eucaristía es la prueba suprema del amor de Jesús. Después de esto, no hay nada más que el cielo mismo. En este don sagrado, Jesús permanece con su pueblo no solo en la gloria, sino también en la humildad y en la silenciosa resistencia del día a día. Así como se esconde en el sagrario, también se esconde en las luchas de tu vida, en la persona que sufre en silencio a tu lado, en aquellos que llevan cargas pesadas sin recibir reconocimiento ni consuelo. Y por eso, para ti, que quizás hoy te sientes quebrantado, cansado, ignorado, invisible o completamente abrumado por las circunstancias, este mensaje es un bálsamo directo de Dios para tu alma. Cristo está infinitamente más cerca de lo que crees. Como declaró el profeta Isaías en el capítulo 61, versículos 1 y 2, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado para dar la buena nueva a los pobres, para vendar los corazones rotos, para proclamar la libertad a los cautivos y para consolar a todos los que lloran. Tu dolor no es ignorado. Tus oraciones silenciosas, tus suspiros, no se pierden en el vacío. Las cargas que llevas en el secreto de tu corazón son conocidas por Dios y tienen una dignidad inmensa ante su trono. Sí, es verdad, la Iglesia en su dimensión humana a veces puede parecer herida, pero en su corazón divino, Cristo permanece, vivo y victorioso. Sí, tu sufrimiento puede hacerte sentir terriblemente aislado, pero Cristo sufre contigo. En ti, y nunca, jamás, abandona a quienes lo buscan con un corazón sincero. El silencio que experimentamos en este momento de la historia de la Iglesia no es una señal de ausencia. No es el silencio de la tumba, es el silencio sagrado de Getsemaní, la silenciosa y expectante vigilia antes del amanecer, cuando el peso del pecado del mundo entero era llevado en oración. La pregunta, entonces, no es si Dios está cerca. La pregunta es, ¿tendremos los ojos del corazón abiertos para reconocerlo? ¿Nos acercaremos a Él? ¿Nos arrodillaremos con una fe, una confianza y una esperanza renovadas? Porque, incluso y sobre todo en el silencio, Él espera por nosotros. El sufrimiento actual de la Iglesia no es su final, no es una derrota, es, más bien, el preludio de algo mucho más grande. Es la labor oculta y dolorosa que precede a la renovación. Es la lucha silenciosa que, inevitablemente, conduce a la resurrección. Si en este momento de tu vida te encuentras caminando en un tiempo de oscuridad, te ruego que recuerdes esto, no estás solo. Incluso cuando el silencio se siente abrumador y parece no haber ninguna respuesta. Estás rodeado, no siempre de manera visible, pero sí de manera real y espiritual, por el muro protector de las oraciones de los fieles, por la poderosa intercesión de los santos en el cielo, y por la presencia invisible pero solidaria de tantos otros que, en este mismo instante, sufren a tu lado. Las cargas que llevas, aunque ocultas a los ojos del mundo,
nunca están ocultas a los ojos del cielo. Cada lágrima silenciosa, cada momento tranquilo de perseverancia, cada pequeño acto de fe realizado en la oscuridad, todo es recogido y unido al misterio infinito del sufrimiento redentor de Cristo. Y de ese sufrimiento compartido, algo nuevo y hermoso comienza a surgir. La esperanza, a menudo, no llega de repente como un relámpago, a veces amanece lentamente. Como la primera y tímida luz del alba que se abre paso entre las colinas lejanas. Pero llega, siempre llega, y es real, como escribió San Pablo en su carta a los Romanos. Capítulo 15, versículos 5 y 6, que el Dios de la perseverancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos para con otros según Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz, glorifiquen a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Permanezcamos, pues, juntos en esta vigilia nocturna, unidos en el silencio, en la oración y en la presencia sanadora y fortalecedora de la Eucaristía. Porque es precisamente en estos lugares tranquilos y olvidados donde Cristo se esconde. Y es desde estos mismos lugares humildes desde donde, un día, se revelará en toda su plenitud y gloria. En resumen, las palabras del obispo Strickland resuenan como un eco de la verdad eterna, recordándonos con fuerza dónde reside la verdadera esperanza. No se encuentra en el ruido y el espectáculo del mundo, sino en la perseverancia silenciosa, en la quietud de la oración y en el misterio profundo de la presencia de Cristo entre nosotros. Al reflexionar sobre su mensaje, el llamado para cada uno de nosotros, aquí y ahora, es claro y directo: permanecer cerca de Cristo, especialmente cuando parece estar más oculto, y sostenernos valientemente unos a otros en la fe. Quizás, lo que más necesita nuestro tiempo, lo que más necesita nuestra Iglesia, no son voces más fuertes, sino corazones más profundos, no más discusiones, sino más presencia, una presencia que escucha, una presencia que perdura, una presencia que permanece firmemente arraigada en Cristo cuando todo lo demás a nuestro alrededor cambia y se desmorona. La gran tentación en los tiempos de prueba es actuar con prisa, aferrarse a respuestas rápidas o, peor aún, cansarse y alejarse. Pero el camino que nos han mostrado los santos, y la invitación de este momento histórico, es radicalmente diferente. Es el camino de permanecer fieles, incluso cuando no comprendemos del todo. Es perseverar en silencio, confiando con audacia en que la gracia de Dios está obrando misteriosamente bajo la superficie de los acontecimientos. En cada época de la historia, Dios ha suscitado testigos, no siempre a través de grandes gestos o milagros espectaculares, sino a menudo a través de una fidelidad silenciosa, heroica y cotidiana, a través de almas que rezan en capillas ocultas, que sirven en el anonimato, que llevan cruces invisibles con un amor inexplicable. Y quizás, eso es exactamente lo que se nos pide a nosotros ahora: quedarnos, arrodillarnos y creer, no porque el camino sea fácil, sino porque sabemos quién lo recorre con nosotros. La historia es un testimonio irrefutable de que la Iglesia ha pasado por innumerables épocas de oscuridad, pero siempre ha resistido. No por su fuerza humana, sino por la fidelidad divina de su fundador. Si te sientes invisible, si tus esfuerzos incansables parecen ser en vano, si tus plegarias sinceras parecen no ser escuchadas, ten la absoluta certeza de que el cielo ve, valora y atesora lo que el mundo ignora. Al permanecer firmes y leales en medio del sufrimiento, nos transformamos en parte de algo infinitamente más grande y trascendental. Nuestra perseverancia se convierte en una poderosa oración viva. Nuestras propias heridas, al unirse con las de Cristo, se transforman en un lugar de descanso y renovación de la gracia divina. Existe una santidad que se forja únicamente en la oscuridad, la santidad de aquellos que aguardan con paciencia, de aquellos que no desertan de su puesto, de aquellos que se mantienen firmes al lado de Cristo en el jardín de la aflicción y mantienen la esperanza en que la resurrección se encuentra próxima. Y la resurrección, podemos estar seguros, siempre llega, no exactamente como la imaginamos,
ni en el momento preciso que esperamos, sino en el tiempo perfecto y oportuno de Dios. Hasta ese momento, todos nosotros estamos convocados a permanecer vigilantes. Y esto no significa adoptar una actitud pasiva. Significa tomar la decisión consciente de optar por la tranquilidad en vez del miedo, de recurrir a la oración en lugar de la desesperanza, y de priorizar la fidelidad en vez de la prisa. La Iglesia no necesita más ruido, necesita más santos, hombres y mujeres que tengan la valentía de adorar a Cristo en la Eucaristía. Incluso cuando pocos lo hacen, que se atrevan a expresar la verdad con compasión, que perdonen de corazón. Sirvan con humildad y esperen con paciencia, incluso cuando el mundo les diga que es inútil. Tu fidelidad, por pequeña que te parezca, importa inmensamente. Tu testimonio personal es crucial. Tu amor, tu perseverancia y tu esperanza tienen una relevancia eterna. Nunca estás solo. Cristo permanece contigo, en cada sagrario del mundo, en el corazón de su Iglesia, y sobre todo, en tu propio corazón, especialmente cuando te sientes menos digno. No te alejes, no te rindas. Este es el tiempo de la vigilia. Es en el sacrificio, la humildad y el silencio donde se forjan los santos. Y es precisamente allí donde Cristo elige establecer su morada. Volvamos a Él en la Eucaristía, en su palabra, en la oración y en el servicio. Y regocijémonos, porque ahora mismo, Dios está haciendo algo nuevo. Y cuando por fin amanezca, que seamos encontrados entre aquellos que permanecieron vigilantes, que no se apartaron y que creyeron que, incluso en el más profundo silencio, Dios estaba cerca. Que esta verdad nos despierte, nos purifique y nos lleve al confesionario y luego al altar, no con presunción, sino con un corazón lleno de gratitud y asombro. No estamos llamados a ser tibios, estamos llamados a ser santos. Y el camino hacia la santidad comienza con la humildad, el arrepentimiento y la reverencia. Recibamos la Eucaristía en estado de gracia. Entonces, no será juicio, sino alegría, no será condenación, sino comunión con el Dios vivo. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a compartirlo con alguien que pueda necesitar un faro de esperanza en su propio camino. Hasta la próxima vez, mantente fiel, permanece en vela, y recuerda siempre, aunque Cristo parezca oculto, nunca, jamás, está ausente. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.